Ok, estupendo. Buenas tardes. Bueno, comenzamos de nuevo con las charlas. Hoy la verdad es que tenemos un tema, una charla muy especial, no solamente porque es la presentación del esfuerzo, ¿no? De los últimos meses, el libro que he hecho, sino porque también vamos a dar los resultados del pequeño concurso que hemos hecho. Fue una idea que se me ocurrió ahí a última hora y dije, bueno, pero ¿por qué no? Si se trata más que nada de divertirnos, de disfrutar y de probar cada uno sus talentos, sus habilidades y ver de qué forma puede conectar con los lectores y sobre todo ver qué capacidad de convocatoria tienen estos muchachos, estos compañeros, estos jóvenes que se están lanzando en el mundo, se están lanzando al mundo de la literatura y yo pienso y tengo la esperanza, sinceramente, de que muchos de ustedes triunfen de verdad. Voy a silenciar a algunos de los compañeros porque están entrando, eso es, vale. Bueno, entonces hoy también quería comentar un poco sobre el curso que empieza la semana siguiente. Es un curso apasionante, he invertido muchísimo tiempo en ese curso y sinceramente estoy deseando comenzar para interactuar con ustedes, porque yo aprendo muchísimo con ustedes y además me río cantidad. Bueno, pues vamos a empezar entonces ya con el tema de la presentación. Voy a silenciar, creo que es alguien me está dando ahí un feedback, que lo estoy escuchando, a ver quién es. Daniel Segeva tiene un micrófono abierto, ya está. Está cerrado. Bueno, voy a empezar con la introducción del libro y a partir de ahí empezamos a tocar algunos aspectos que yo creo que son novedosos, yo creo que nadie lo ha hecho hasta ahora, por eso es que me pareció muy pertinente realizar este libro, porque esta simbiosis que he hecho yo entre las neurociencias y la literatura, yo creo que no es muy común, yo creo que no es una cosa que se haya hecho. Al menos yo no la conozco. Sí, el libro es mío, el libro es mío. El libro lo he hecho yo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho trabajo. Y bueno, simplemente espero que sean sinceros en las críticas y que si tienen errores, por supuesto, que me lo digan. Porque yo esperaría, vamos, lo mismo, yo haría lo mismo. Entonces, bueno, sin dar, eh, vamos a empezar ya. Voy a quitar esto de aquí para poderlo ver. Y he empezado con un tema muy interesante. Vamos a verlo. La noticia. Eran alrededor de las 4:30. A ver, no, ustedes no lo pueden ver todavía. A ver cómo va para que lo puedan ver. Un segundito. Antes de ponerlo así, quiero que ustedes lo vean también, porque yo creo que así es más interesante para ustedes. Creo que aquí lo tengo ya. No, este no es. Poner en pausa. Compartir. Compartir pantalla. Creo que es este. La noticia. Eran alrededor de las 4:30 de la tarde. Estaba a punto de entrar al Museo de Arte de Johannesburgo cuando recibí una llamada telefónica urgente de mi oficina en Nueva York. Hola, Penny. Dije con tono desenfadado. No es demasiado pronto en Nueva York para realizar llamadas. Buenos días, David. Sí, lo siento, es que ha pasado algo. Hizo un silencio durante unos instantes. Su voz sonaba agitada, así que presté atención. ¿Ocurre algo, Penny? Todavía esperé unos segundos antes de que volviera a hablar. Escucha, David, tienes que ir enseguida a la esquina de Brett and Simpson. Bueno, acabo de quedar con los chicos. Olvídate de los chicos, casi gritó. Luego volvió a hacer silencio. Perdona, David, mira, estamos un poco tensos. Todavía estamos tensos, han pasado un par de cosas entre ayer y hoy. ¿Qué tipo de cosas? Lo sabrás cuando regreses. Mira, no tengo mucho tiempo. Berger me está mirando ahora mismo y tengo que regresar a su oficina otra vez. El otra vez o no, desesperado. Otra de sus fantásticas reuniones. Peor que eso, no te lo puedes ni imaginar. Pero en fin, lleva al equipo a esa esquina y trata de filmar lo que puedas. Tengo que irme. Espera, no vas a decirme de qué se trata. No lo tengo muy claro. Hay una noticia importante, ya sabes, son las nuevas reformas y tenemos que informar de todo lo que ocurre en el mundo, tan rápido como el viento. Repitió el nuevo eslogan de la cadena. De verdad, ve allí y haz lo que puedas. Berger me va a matar si sigo aquí contigo. Tengo que dejarte y colgó. Aquello fue todo lo que pude conseguir de ella. Afortunadamente, llevaba una minicámara de 8 milímetros en el bolso. Me encogí de hombros y consulté la dirección en el móvil. A pie, eh, eh, lo que tardaría serían apenas 15 minutos.
William todavía se encontraba en el hotel, así que decidí realizar todo el trabajo solo. Hice el trayecto sin tener la menor idea de lo que iba a encontrarme en aquella calle, y pronto lo descubriría. Lo que ocurrió en los próximos minutos marcó mi vida profundamente. Me hizo reconsiderar toda mi experiencia vital, el sentido de la vida y el lugar que cada ser humano ocupa sobre la tierra. Vamos a ver la parte que yo creo que es la más interesante, que es salta, salta, salta. Llevaba apenas 48 horas en Johannesburgo. Esta era la segunda vez que veía el sol y ya mi jefe me estaba ordenando que hiciera esto o aquello. Ni siquiera me encontraba repuesto del jet lag cuando desemboqué en aquella calle. Lo que vino a continuación me pareció una escena surrealista. Un hombre, al parecer un suicida, leía la Biblia en voz alta desde la cornisa de un cuarto piso. Un paso en falso y caería al vacío, justo en medio de la muchedumbre que comenzaba a acumularse en la calle. El tráfico se detuvo, más y más personas comenzaron a llegar de todos lados, el hombre elevaba la voz tanto como podía y empecé a grabar. A lo lejos se escuchó la sirena de un coche de policía, la gente no decía nada, quizás no estaban preparados para algo así. Una mujer gritó que bajara de ahí. ¿Qué haces, idiota? Baja de ahí ahora mismo. El hombre siguió recitando los versículos de la Biblia, acerqué el objetivo tanto como pude a su rostro. Era un hombre joven con el ceño fruncido, debía tener entre 30 o 32 años. Cuando hablaba torcía el labio inferior mientras sostenía la Biblia con la diestra. Entonces llegaron jóvenes y empezaron también a grabar con sus teléfonos. Uno de ellos dijo que ¿por qué no se tiraba? Pensé que había escuchado mal. Sí, ¿por qué no te tiras? Repitió otro. Supuse que era un error de interpretación. La gente se agitó unos instantes. La multitud crecía por minutos en medio del calor, mientras el hombre se mantenía firme en su postura como si tuviera que evangelizar a cientos de personas y no supiera por dónde empezar. Ahora la calle estaba atestada de gente, los conductores molestos presionaban los claxones de sus coches, el sudor me corría por las mejillas. Entonces una voz volvió a gritar: salta, salta de una maldita vez, no tenemos todo el día para esto. Sí, señor, así es, si vas a saltar, hazlo, y si no, déjanos en paz de una maldita vez. Las voces sonaban airadas. Hay que tener cojones para saltar, seguramente eso es lo que le falta, dijo una joven. Los comentarios se hicieron cada vez más abundantes y ofensivos. De repente una voz se elevó por encima de todas: tío, ¿vas a saltar o no? Venga, te animaremos, salta, salta, salta. Poco a poco se fueron uniendo más voces al coro hasta que la multitud parecía cantar una canción. No quería perderme ni un instante. La cara del hombre se contrajo como si hubiera visto un espectro. Salta, salta. Las voces se elevaban hasta el cielo, ahogaron las palabras del suicida y rebotaron contra las paredes de los edificios cercanos. No podía dejar de grabar sus gestos, la expresión de su rostro, la boca reseca, el temblor ligero de sus labios. La ciudad entera parecía enloquecida. Salta, salta, salta. Se deslizó de una manera subrepticia, como si no lo hubiera deseado. Lo último que cada vez fue su rostro al caer al vacío. Luego el golpe de su cuerpo al chocar contra el asfalto, el crujir de los huesos, la sangre esparcida por el suelo, los gritos de la policía y más sirenas que venían al encuentro de una vida que se había marchado para siempre. Bueno, esta es la introducción del libro. ¿Por qué yo quiero empezar por aquí? ¿Por qué me pareció interesante empezar de esta manera? Primeramente porque esto es algo verídico que ocurrió en Johannesburgo hace 4 o 5 años, bueno, en el 2014. Pero hay otras noticias que también son impactantes y que desafortunadamente también son reales. Además de que esto, por supuesto, no se dio solamente en Johannesburgo. Yo creo que en el 2014 se dio también en Inglaterra, en Inglaterra, en Telford. Y creo que el año pasado o el antes pasado, una chica, yo creo que de 18, 19 años, fue acusada por planificar conjuntamente con su novio su suicidio. O sea, es un contrasentido. Todo lo que debería ser todo lo contrario, pues en este caso, pues lo que pasó fue que ella lo promovió, inclusive prácticamente lo persuadió para que cometiera para que se matara. Bueno, esto es un ejemplo, básicamente, de la sociedad en la que nos desenvolvemos, y es un ejemplo para que ustedes vean cuánto puede variar nuestra percepción. Muchas veces estamos acostumbrados a un contexto, a un contexto que no tiene por qué ser mediocre, pero sí nos da una seguridad, es un entorno confortable, amigable, sobre todo en España, que es un sitio bastante tranquilo, es un país muy seguro, y gracias que lo es, porque no querría vivir yo en Estados Unidos o en otro país, o en Francia, que también es un país con bastante violencia controlada, pero en las CITES son también bastante
complicadas, por no decir complicadísimas. Bueno, el caso es que me pareció muy interesante que ustedes vieran esta otra visión, porque yo creo que el trabajo de un escritor, el trabajo de un artista es intentar ver la realidad en todo su diapasón, ¿no? Y a partir de ahí extraer sus propias deducciones. En el libro hablo un poco más sobre la sociedad y lo que provoca en las personas, etcétera. Vamos a entrar ya en materia. Aquí tengo, esto es, vale. Los 7 puntos que abordo son los inicios, la caracterización, el conflicto, el clima, la técnica, el lenguaje, el movimiento, las metáforas y las sensaciones, cosas me parece muy interesante, y el final de la historia. Los que hayan hecho el curso 7 factores, esto sinceramente supera todo lo que yo había volcado ahí. Esto es una actualización muy interesante. Yo sinceramente no había visto esto y en lo personal me ha dejado bastante conmocionado. Y ahora lo voy a compartir con ustedes a ver si tengo razón o no. Bueno, los inicios del relato ya habíamos hablado intensamente sobre esto en los últimos meses. Habíamos dicho muchísimas cosas. Lo que no habíamos dicho era, no habíamos señalado el efecto de primacía y el efecto de recencia. El efecto de primacía, vamos a ver quién me está escribiendo por aquí. No es. Debe ser un problema de tu audio. Yo creo que las demás personas sí que escuchan correctamente. En principio yo no tengo ningún tipo de dificultad. La charla se está grabando de todas formas, ¿eh? Así que la pueden revisar. Mira, Susi dice que refresques la pantalla, que seguramente no tendrás ningún tipo de dificultad para escuchar. Bueno, lo que no hemos mencionado es el efecto de primacía y el efecto de recencia. El efecto de primacía lo que sugiere es que la primera información que escuchamos tiene más posibilidades de ser recordada. Y esto es un mecanismo científico demostrado. Con lo cual es muy interesante que usted va a dar detalles relevantes, que usted los diga al principio. Y el efecto de recencia lo que indica es que la información que usted dice al final también va a ser recordada. En esto hay una teoría de Anton Chekhov, o sea, muy vinculada con esto hay una teoría, hay un principio enunciado por Anton Chekhov. En ese principio él cuenta algo así como que en un cuento, cuando usted escribe un cuento, si usted al principio del cuento describe una escopeta, pues luego al final del cuento esa escopeta tiene, o en el medio esa escopeta tiene que dispararse. Ese principio se ve que él desarrolló de manera intuitiva, se ve confirmada por estos efectos de la psicología, ¿no? Que nos están diciendo, señores, vamos a poner mucho esfuerzo en el principio y en el final. Esto no es por gusto, no es un capricho, que nosotros utilicemos principios que sean detonantes, que sean muy emotivos para captar la atención del lector. Debido al poco tiempo que tenemos, no voy a y porque es un libro, además un libro científico de páginas, no puedo transmitirle toda la información que tengo. Por eso he hecho una especie de resumen, pero en el libro sí está muy bien detallado todas las posibilidades que ofrece, porque en este capítulo hablo de muchísimas cosas. De todas formas, la semana que viene en el curso vamos a verlo en detalle. A ver, estás con móvil, no sabría decirte. Sigo. Luego, la caracterización. Bueno, aquí yo había hecho un ensayo hace un año y medio, donde hablaba sobre la densidad, la adecuación y he incorporado además la figura del arquetipo en la creación de personajes. ¿En qué me he basado? Bueno, hay un señor, creo que se llama Vogler. Este señor es el jefe, digamos, una especie de gurú en Hollywood. Él es el que aprueba los guiones, etcétera. De hecho, él es la persona, es como un consultor. Él es el que aprueba digamos, la estructura de los guiones. Él lo cuenta en su libro. Él ha creado un libro, él ha escrito un libro indicando, ¿no?, qué es lo que se tiene que hacer para conectar con la gente, para crear historias que sean realmente vendedoras. Y él se basa en el arquetipo y en el mito. Bueno, el mito lo desarrolló Campbell y el arquetipo lo desarrolló Jung. Vamos a ver un segundito, porque hay una persona aquí que está escribiendo. Vale, son ustedes. El mito, bueno, el mito es algo poderosísimo y el arquetipo mucho más. Entonces este señor plantea que básicamente todas las historias están basadas en los arquetipos, ¿no? Entonces él da una serie de pautas, yo me he basado en eso y he extraído mis propias conclusiones porque yo creo que el modelo que él plantea es muy esquemático,
claro, es de Hollywood, entonces se queda en algo muy comercial, pero yo creo que sí hay un trasfondo muy interesante en todo esto del arquetipo. Creo que que si aprendemos a explotarlo muy bien, creo que podemos conectar de una manera muy interesante con muchísima gente, y eso yo creo que es lo que pretendemos, sin perder calidad, sin convertirnos en comerciales, conectar con mucha gente, porque no hace falta tampoco venderse, ¿no? Porque Gabriel García Márquez no lo hizo, Antoine, el autor de En Principito, tampoco lo hizo, y son libros que al final se convirtieron en bestsellers, o sea, vendieron muchísimo, y yo creo que esa es una buena estrategia para iniciarnos en este camino como escritores. Y estas herramientas creo que son muy interesantes. Bueno, la densidad psicológica, la adecuación, son aspectos que yo he tratado ya. Bueno, la densidad básicamente son los sentimientos y las emociones y las contradicciones propias de un individuo, y eso es lo que hace que se dote a ese individuo de existencia, ¿no? Y la adecuación son todos los actos que están relacionados digamos, con la psicología de ese personaje. Pero aquí yo estoy planteando algo además muy interesante. Estoy planteando que tampoco hay que seguir la línea de pensamiento de ese personaje. Tampoco hay que seguirla. No exactamente así. Podemos manejar todo eso. Y de hecho, el martes lo estaba discutiendo con los compañeros. A la final, si usted sigue siempre la línea de pensamiento de un personaje, al final es muy previsible. Y en la vida real no somos así. En la vida real las personas somos muy tranquilas, o no lo somos así, o somos violentos, pero ante determinadas situaciones podemos reaccionar de otra manera, de la manera contraria. Y esto, no hay que marcar, ¿eh? No hay que marcar, que yo sepa. Y esto lo que nos hace es, no hay que marcar, no voy a hacer que les cobren algo extraño. Y esto lo que les hace es básicamente que me he perdido. La adecuación y el pensamiento. Bueno, estaba básicamente defendiendo el argumento de que no siempre tenemos que seguir la línea de pensamiento de un personaje o ser fieles a su estructura de pensamiento, ¿no? Cuando los caracterizamos. De esto hablo también con más profundidad en el libro. Creo que hay una forma, o creo que hay diferentes formas de conseguir que ese personaje sorprenda y que cambie de arquetipo, porque según mi criterio, lo que yo estoy viendo es que en la vida, inclusive en la vida nuestra, lo que hacemos es estar cambiando constantemente de arquetipos. Cuando queremos enamorar a una mujer, pues bueno, nos convertimos en el amante, ¿no? En ese galán que regala flores, que regala poemas. Ya cuando nos casamos con la mujer, llevamos un montón de años y estamos en la casa sin hacer nada, nos dejamos engordar, pues ahí nos convertimos en el patán, ¿no? Pasamos del arquetipo del galán esbelto que hace ejercicio a convertirnos en un patán. Y así vamos cambiando, ¿no? Cuando estamos con Fátima es la que más sabe de esto. Dice que Pedro que él no. Bueno, sigo. Bueno, el conflicto y la escritura dramática. Yo creo que esta parte no tiene desperdicio. Aquí he trabajado yo creo que me he auxiliado de un teórico o dos que son muy interesantes y que tienen una visión muy interesante sobre el conflicto y sobre la escritura dramática. De la escritura creo que he hablado ya, creo que he trabajado con ustedes algo, con lo cual yo creo que no hay que profundizar muchísimo. Pero sí quiero dejar claras algunas cosas. Los obstáculos que debe superar el personaje. Bueno, los obstáculos son, ustedes saben, los que aportan la dinamita que nos hace falta para que un personaje entre en acción, ¿no? Eso yo creo que es muy importante, y todas las historias se basan en obstáculos. Tenemos que elegir nuestros obstáculos. Eso es por una parte. Luego, el contexto. Bueno, el contexto lo que hace es que realza la verosimilitud. Implica, por supuesto, una información que está aceptada previamente por el lector. Y eso lo que hace es que actúa como un condicionante del conflicto.
¿Por qué? Porque si usted en la trama, en su historia, comienza indicando que está en el Museo del Louvre o que está en Madrid, en tal calle, o que está en este año y que ha conocido un personaje que es histórico, usted está aportando elementos de verosimilitud que además sitúan al lector de manera inmediata en un contexto, y eso creo que es una de las cosas más difíciles de conseguir, que ese lector se encuentre en un contexto y que eso sea rápido. Porque cuanto más rápido es mejor. Recuerden que la atención de las personas ha ido disminuyendo con el paso de los años. Y entonces ahora yo creo que tenemos básicamente 1 o 2 segundos para captar la atención de ese lector, como mucho 5 o 6. Si no lo captas ahí, ese lector se va, cierra esa página y se va a hacer otra cosa. Con los vídeos pasa lo mismo y en el cine yo creo que es 1 minuto. Antes era 1 minuto lo que tardábamos en desviar la atención. Ahora yo creo que está en 2 o 3 segundos. Por eso también es importante empezar las historias de esta manera. Y por eso el contexto facilita mucho que usted sumerja, introduzca a ese lector dentro de su historia. Y luego las emociones. Ay, lo de las emociones es impresionante. Eso es una de las cosas que más me ha sorprendido. Cuando uno lee una obra de ficción, nosotros experimentamos emociones y esas emociones nos acompañan durante la lectura. Lo que yo he visto hasta ahora es que había mucha polémica, la gente decía que no, los escritores consagrados ya, algunos que son muy inteligentes, decían que no, que la literatura no hacía nada, que era pues simplemente que era simplemente un texto con el que uno interactuaba en cierta forma, pero que no llegaba a afectar y mucho menos que no afectaba permanentemente a las personas. Bueno, pues ahora ya existe la evidencia de que sí afecta a las personas, sí provoca emociones mucho más que eso. Chicos, alguien que tiene el teléfono por ahí abierto, por favor que lo cierre. Creo que Susi ya te cerré ya. No, Nayara, ya, vale, ya está. Bueno, pues sí, cuando leemos obras de ficción, eso es lo que pasa. Se generan emociones y estamos interactuando con las emociones y cuando estamos muy involucrados en la ficción, inclusive, fíjense, podemos desencadenar mecanismos de supervivencia, podemos sentir ansiedad, podemos sentir sudoraciones, etcétera. De todo eso estoy hablando en el libro, además con una evidencia de lo más interesante. A mí me ha dejado, la verdad, consternado. Inclusive, los científicos están diciendo que mientras más involucrado está uno con la ficción, mientras más uno está sumergido en ese libro, eh, inconscientemente leemos un poco más despacio y eso lo que hace es crear un mayor compromiso con el texto y una mayor simulación de esa realidad. Ese es uno de los primeros descubrimientos que yo vi, que cuando lo encontré dije, madre mía, ¿esto qué es? Otro descubrimiento que yo creo que ni lo menciono aquí es que se activan áreas en el cerebro que tienen que ver con la simulación de las escenas, con lo cual un lector está recreando una ficción y para él es vívida. Es decir, también tiene dificultades para diferenciar entre la realidad y la ficción, porque se activan mecanismos en su cerebro como si él estuviera recibiendo como si él fuera parte de esta acción. Todo esto es muy interesante, a lo mejor ahora puede ser banal, pero no lo es. Está muy relacionado con los efectos que a nosotros nos interesa lograr. Vamos a verlo ahora. Aquí tengo los más elementos. En el clima, bueno, ustedes saben que el clima es importantísimo y que en todas las historias tienen un punto de giro. Un punto de giro es lo que es la ruptura con el mundo idílico que nos presenta muchas veces al principio o en las primeras páginas. Puede ser que la novela empiece despacito, o que empiece arriba con un elemento emotivo y luego empiece a bajar, ¿no? Y te cuenta la historia de fulano, que es un enfermero que tiene su vida estabilizada y de repente pasa algo, ¡pum!
Y ese algo, a eso se le llama punto de giro. Y a partir de ese punto de giro, esa persona tiene que enfrentarse a un obstáculo, tiene que enfrentarse a un conflicto. En la medida en que ese conflicto sea capaz de generar y despertar en ese lector suficiente curiosidad, entonces esa ficción va a estar más lograda todavía y el libro va a empezar a sostenerse. Esos son partes de los secretos que dominan ya los grandes autores, porque muchas veces la gente pregunta, pero bueno, ¿cuándo realmente una novela, cuándo realmente un libro empieza a sostenerse como tal? Pues mire, esto es un buen indicador. La capacidad de sugerencia que usted tenga, la riqueza del tema y la cantidad de preguntas que usted sea capaz de provocar en ese lector. Yo creo que los tiros van por ahí, pero bueno, esa pregunta la contesto con mayor soltura en el texto. Vamos a ver el clima dentro de la trama. Bueno, una historia que empieza por el principio, nosotros llamamos conflictos transversales que tienen una doble función y que agregan valor a la obra. Ah, muy bien, perfecto. Creo que esto he hablado también a lo largo del curso. Ese conflicto principal y los conflictos secundarios que van agregando valor y luego también el concepto de policonflicto. Todo esto lo trabajo ahí y luego un punto en el que yo he visto que hay mucha confusión también. Muchas veces la gente dice, no, que la historia, los inicios son así, que si circulares, porque la historia empieza por el final, o le ponen un montón de nombres, ¿no? Entonces yo lo que digo es, mira, simplemente son técnicas que utilizan. El principio aristotélico es el mismo en todas las historias. Todas las historias tienen un principio, tienen un clima y tienen un final. Así, tal cual, aunque usted empiece por el final y luego termine de nuevo por el final y sea una historia que lo que haga es que se muerda la cola, como la pescadilla. Usted ha creado una ficción en la que usted ha desarrollado una introducción, un clima y un desenlace. Pero bueno, voy a seguir la técnica. Bueno, las técnicas, creo que de esto hemos hablado muchísimo. Hablo de dos técnicas muy interesantes y de la innovación, cómo usar esta técnica de manera innovadora. Ernest Hemingway fue el que lo creó. La técnica se llama el iceberg. Hay muchas más cosas dentro del iceberg de las que a primera vista se ven. Hay que pensar ese iceberg y hay que darle vueltas para ver de qué manera nos puede servir. Estoy viendo gente que está innovando mucho con el iceberg y les está funcionando muy bien. Creo que he hablado mucho sobre él ya, Denis Lehan, el escritor de Policíaco, y hablo sobre él aquí también. Lenguaje, movimiento, metáforas y sensaciones. Esta es con diferencia la parte que más me gusta a mí. ¿Por qué? Por lo novedoso y por la vinculación que tiene con las neurociencias. ¿Ustedes sabían que los términos asociados al olor nos recuerdan los olores? En mayo del 2006, algunos científicos españoles de la Universidad Jaume I que demostraron que los términos asociados con el olor nos recuerdan los olores y aromas, mientras que otras palabras consideradas neutras no actúan de esta manera. Oigan, esto yo creo que es un regalito para los escritores, porque los que dominan este detalle técnico, esto además es científico, yo creo que tienen una clara ventaja en relación con el resto de los escritores. Estos científicos además demostraron, los de España no, otros, demostraron que cuando uno lee, hay diferentes formas de empatizar, ¿no? Y entonces yo propongo una clasificación de 4 tipos de clasificaciones para que ustedes tengan una guía, para que tengamos una guía para trabajar y ver de qué forma queremos que ese lector empatice con nuestra obra. Esto yo creo que son los cimientos. Evidentemente hay que escribir bien, hay que tener talento, pero esto yo creo que es un contenido que es muy interesante y que nos puede brindar pautas para trabajar nuestra obra. Por ejemplo, cuando hay emoción por identificación, bueno, es cuando una persona asume el rol de un personaje. Demostrado está, las personas
se identifican a veces con arquetipos y quieren ser como ese arquetipo. Y cuando pasa esto, ellos están reproduciendo todo lo que le pasa a ese personaje. Ellos se ponen en los zapatos de ese personaje y empiezan a sufrir, empiezan a vivir tal y como las mismas vicisitudes y penas que le ocurren a ese personaje. Si pensamos un poquito, el éxito de la saga está detrás de la emoción por identificación muchas veces. En los Juegos del Hambre, ¿cuánta gente no se identifica con, con la Katniss, creo que se llama la protagonista, la chica esta, el sinsajo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ella representa? Y es un personaje muy arquetípico, ¿eh? No tiene nada del otro mundo, tampoco es muy difícil crear un personaje así. Son detalles que van engrosando, que nos van dando herramientas para mejorar nuestro trabajo. Luego la emoción por empatía. Ellos definieron, los científicos, que, que bueno, que la única diferencia en la emoción por empatía y en la emoción por identificación es que en la emoción por empatía, los lectores no quieren ser como el personaje, pero sí sienten una emoción muy intensa. Es decir, hay personas que sí se identifican plenamente con el personaje y quieren ser como ese personaje y están viviendo con mucha tensión esa novela o ese texto que están leyendo, y otros no, y otros no. Y en la emoción por empatía no funciona así. Para mí la mejor es la emoción por identificación, pero ellos no encontraron diferencias significativas entre la identificación y la empatía. Fíjense ustedes qué detalle más interesante, con lo cual, cuando trabajemos la ficción, una vez que terminemos ya todo nuestro trabajo, podemos volver a releer esa obra y pensar, bueno, este trabajo mío, ¿qué es lo que hace? Yo consigo que se identifique por ese lector, o yo consigo que ese lector empatice, algunos sí, otros no. O sea, es otra forma de analizar nuestro trabajo. Luego, ¿cómo provocar una respuesta física? Como palpitaciones, aceleración del pulso, eh, ansiedad. Bueno, pues hay una investigación también que han hecho un grupo de científicos, todo esto lo detallo en el libro. Ellos dicen que las oraciones que expresen, que los verbos que expresen acciones literales o metafóricas pueden ayudarnos en esta tarea, a provocar una respuesta física. Ellos hicieron varios estudios y entonces se dieron cuenta de que cuando las personas leían oraciones que tenían acciones que expresan acciones literales, se provocaba en el organismo, en el cerebro de la persona, una respuesta física, con lo cual a partir de ahí deriven ustedes todas las implicaciones que tiene para sus textos. ¿Cómo evitar que el lector abandone el libro? También habló de esto ahí porque me pareció una cosa sinceramente muy, muy interesante. Yo me daba cuenta de que hay películas de Hollywood muy malas, muy malas, muy malas, que uno empieza a verlas y, y uno se quiere levantar, pero el contexto lo atrapa. Y yo pensaba, no, pero ¿cómo puede ser que esta película, que es un bodrio, que yo la odio, y no me deja irme de aquí? ¿Por qué? Y empecé a buscar los mecanismos psicológicos que había detrás de este tema tan interesante. Y claro, me encontré con la explicación, y eso la gente de Hollywood lo sabe, y así es como trabajan al lector, y por eso es una industria multimillonaria que además domina al mundo entero. La cuestión está en que el ser humano, por naturaleza, siente curiosidad. Es una de las peculiaridades, una de las características. Ellos lo llaman, para los psicólogos creo que lo llaman motivación intrínseca, y lo relacionan con la curiosidad. Entonces, en la medida en que usted sea capaz de demostrar, yo lo llamo una especie de anclaje, ¿no? De sugerir una serie de preguntas en ese lector, usted va a lograr más éxito con sus textos. Si no lo creen así, abran un libro bueno, de verdad, lean las primeras 15 páginas, ciérrenlo y digan, no voy a seguir leyendo. A ver qué pasa. A ver qué pasa más tarde, a ver qué pasa al día siguiente y a ver qué pasa a los 4 días. Esa curiosidad se va a quedar ahí dando vueltas en el subconsciente, y un día va a salir y ustedes van a preguntarse, ¿pero qué pasa en tal día? ¿Pero aquí qué fue lo que pasó? Ah, siento curiosidad, y va a estar dando vueltas hasta que ustedes vayan a ese libro y lo abran. Total, que este equipo de científicos descubrió
que cuando nosotros llegamos al final de un texto, por ejemplo, y encontramos respuestas, sentimos un alivio y que está muy relacionado, bueno, donde intervienen mecanismos como la dopamina, que es el mecanismo que se activa cuando experimentamos placer, y si mal no recuerdo, también cuando consumimos drogas, etcétera. Con lo cual hay una respuesta fisiológica y un mecanismo muy bien fundamentado en el que nos podemos apoyar. De hecho, si ustedes se fijan, todas las historias sin distinción están basadas en esto. Empecemos a pensar a ver qué historia escapa a esta particularidad. Vamos a seguir avanzando. Vamos a leer este también. Estoy terminando ya, perdón que me haya extendido un poco, pero es que no me da tiempo porque son muchas cosas que quería compartir con ustedes. Voy a leerles un fragmento. El pintor abre los mugrientos postigos dejando entrar una porción de cielo azul y el olor del agua de mar. La alcoba se llena de clamorosos ruidos, sirenas de barcos, tañidos de campana, ladridos de perro y tonadas de organillo. Esto es un fragmento de Sarah Emily Miano. En el libro hay otro fragmento también de Patrick Süskind, el de El perfume, donde, bueno, detallo y explico un par de temas muy interesantes. Bueno, aquí lo que hago es hablar un poquito más sobre los científicos de la Universidad Jaime I. Ellos demostraron también que los términos asociados con el olor, bueno, nos recuerdan lo que yo había dicho ya antes, los olores y los aromas. Y las palabras neutras no hacen esto. Pero además, la Universidad de Emory publicó un estudio donde ellos destacan que la activación de la corteza sensorial responsable de percibir la textura a través del tacto, cuando las personas que participaban en ese estudio leían metáforas que involucraban texturas. Es decir, si usted utiliza metáforas que involucren textura, ese lector va a tener la sensación táctil de que está tocando, de que está palpando lo que está leyendo. Metáforas como el cantante tenía una voz aterciopelada o tenía manos correosas fueron capaces de activar la corteza sensorial, mientras que las frases con sentido literal, como tenía una voz agradable o tenía manos fuertes, no lo hicieron. Bueno, todo esto está basado en la investigación por resonancia magnética. Se les hacen TAC a las personas cerebrales y se le pone una serie de pruebas y a partir de ahí se van identificando qué zonas del cerebro se iluminan, porque cada zona está asociada con una función. Así que ya lo saben ya. Metáforas, metáforas con textura para provocar este tipo de sensaciones táctiles en los lectores. Vamos, es una batería que yo creo que imparable. Y luego al final de la historia estuve buscando en Wikipedia y encontré un montón de clasificaciones, que si final abierto, que si final cerrado, que si final ambiguo, que si final por no sé qué, por no sé cuánto. Y yo dije, mira, yo creo que hay una clasificación, que se puede hacer una clasificación que sea mucho más fácil, y lo que hago es distinguir entre finales cerrados, ambiguos y sorpresivos, nada más que eso. Y dentro de los ambiguos pongo buena parte de los finales que plantean las personas que pusieron en Wikipedia este tipo de final. Bueno, según parece, de todas formas, los finales ambiguos han ido ganando terreno a lo largo del siglo XX. A nuestro juicio, bueno, la ambigüedad no solamente admite dos posibilidades de elección. Un final ambiguo, por definición, incluye la facultad de ofrecer al lector varias posibilidades. Es decir, el nivel de ambigüedad viene dada por las posibilidades de interpretación que el lector ofrece al lector una vez que termina de leer esta obra, ¿no? En este ámbito, bueno, pues se enmarcan tanto los textos que ofrecen dos finales alternativos como aquellos que suponen más posibilidades. Bueno, todo esto yo lo trabajo con muy desgranadito en el texto. Expongo además los tipos de finales que se proponen y expongo la clasificación que propongo yo, más que nada para hacerlo un poco más fácil, ¿no? Para entendernos todos cuando hablamos de tipos de finales. Y bueno, por supuesto que hay que cuidarse del Deus Ex Machina. Y bueno, nada chicos, si no han comprado el libro, cómprenlo porque mañana lo voy a subir de precio. Hoy está a 4,99, mañana sube a 6,99. Gracias por venir y bueno, voy a mirar lo del concurso.
que esta es la parte que les gustaba a ustedes, ¿no? Esto es lo que ustedes estaban esperando en realidad. Déjame revisar la hojita que tengo por aquí. Estoy activando ya los... Bueno, a ver, los trabajos que se presentaron estaban muy bien. A mí en lo personal, a mí y a mi compañera nos gustaron muchísimo. Pero bueno, era un concurso más que nada de popularidad. Nos sirvió para ver, para entrenarnos de cara al concurso de Amazon. De esto hablaré en las semanas siguientes de todos los consejos y las estrategias que yo he ido pensando a partir del desenvolvimiento de este concurso, ¿no? El hecho de ganar o de perder no es importante, porque realmente no, eso no creo que sea lo importante. Lo importante desde mi punto de vista era que estuvimos ahí, que trabajamos y que se animó un poco el tema de Facebook, que a ver qué es lo que están diciendo por aquí los chicos. Yo lo tengo, pero tengo que buscar un problema, no sé cómo hacerlo. Luego te explico, Pedro. Bueno, total, que hay una compañera que se esforzó muchísimo, que buscó muchos apoyos, yo creo que por todo internet, ha estado trabajando súper duro. Dos compañeros que trabajaron muy duro. El primero es Pedro y la segunda persona, a ver, Alicia Pérez. Esa muchacha trabajó súper duro. Yo veo las interacciones y veo los apoyos que van consiguiendo. Daniel también trabajó, pero menos. Hay una diferencia importante. Repito, esto no tiene nada que ver ni con la calidad ni nada. Es un concurso básicamente de popularidad, de buscar apoyos. Fueron personas que se movieron y que fueron capaces de conseguir bastantes votos, porque a mí me interesaba hacer un experimento también de este tipo. Saben que yo soy una persona muy, muy curiosa, muy abierta. Bueno, pues entonces tengo un ganador y dos finalistas. Bueno, el primer premio se lo lleva Alicia Pérez, que tuvo creo que 25 votos. El segundo, Pedro, con 24. Y el tercero, Daniel, que creo que consiguió 5 o 6 apoyos. Pues nada, chicos, un aplauso para los compañeros ahí, un aplauso silencioso. Un aplauso silencioso y, oye, muchas gracias por participar, porque la verdad es que no hubo tiempo prácticamente para preparar esto, pero bueno, yo sí lo quería hacer, estaba decidido. Solo puedo mandar un libro, porque yo soy pobre, chicos. En el futuro ya se mandarán más. Alicia, cuando puedas, por favor, tus datos para el lunes mandarte el texto a tu domicilio. Te mandamos un correo luego y mañana publicamos el documento oficial, porque es una aplicación que utilizamos para que ustedes vean que la transparencia es total. Así que mañana cuando se emita el certificado lo colgamos pues en todos los medios que tenemos, en las redes sociales. Y bueno, gracias Pedro, tremendo el esfuerzo que hiciste. Alicia, bueno, yo creo que casi quemas las redes sociales. Y bueno, compañeros, agradecerles por la asistencia vuestra y nos vemos la semana siguiente y mañana también. Y bueno, espero que... Una pregunta quería hacerte. Sí, sí, sí. Vamos a ver, la semana que viene empieza el curso este de verano, ¿no? Sí, 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 así es. Sí, ¿qué días son y a qué hora se piensa hacer? No, eso es por las tardes, Pedro, como siempre. Los contenidos están online, ustedes se conectan, los van revisando y Ah, entonces yo lo que hago son unas charlas una vez por semana para puntualizar y para hacer más ejercicio. bien, bien. Y por si tienen algunas dudas, yo voy a seguir con las clases los martes a las 8:30, o Sí. a lo mejor si ustedes lo quieren cambiar para el jueves, pues yo lo cambio, eso se puede discutir mañana mismo. Ustedes me dicen, mira, Ray, pues yo prefiero que sea el jueves o prefiero que sea el miércoles a las 8 en vez de las 8:30, por ejemplo. Pues lo hacemos a esa hora. Un Ya. día a la semana yo sí que lo quiero hacer, más que nada para las dudas, etcétera. Yo es Estupendo. que me voy el lunes 18, me voy de viaje y no Sí, vuelvo hasta el día 30. sí, Entonces, bueno, me voy a llevar el portátil. sí, Supongo que tendré algunos momentos para poder entrar y mirar y estas cosas. Si me sí, dices claro. que como está escrito y estas cosas, pues ya me apañaré con cuerda. Está bien. Y el Estupendo. martes, y el martes a las 8:30, pues procuraré conectar.